Bienvenidos a este podcast Conecta con Humphrey, un lugar donde tendremos para compartir experiencias entre agentes de seguros, preparadores de impuestos y bueno, no importa, cualquier tipo de empresario o emprendedor que quiera seguir aprendiendo para seguir creciendo. Así que te invito a que te suscribas al canal y escojas la plataforma que más te guste, ya sea YouTube, Spotify y Apple Podcast. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Bienvenidos a un episodio más de Conecta con Humphrey. El día de hoy tengo el honor de tener aquí a Morris. Morris, muchísimas gracias por aceptar este espacio. No, al contrario, gracias por la invitación. Qué gusto estar compartiendo. Qué bueno. Y bueno, les comentamos que acabamos de terminar ayer, el 7 de octubre, una conferencia que estuvo muy interesante. HIT presentó a Emprender App aquí en Tijuana y la verdad es que estuvo increíble. También muchas gracias por haber aceptado esa invitación. ¿Qué te pareció el evento? No, qué chido. Hace rato que no venía a Tijuana. Qué gusto compartir con la gente, ver la vibra de la ciudad. En realidad muy padre. Me voy con muy buenas experiencias, con la vibra de la gente, con haber conocido gente chingona. Me voy muy a gusto y qué bueno, y muy agradecido con la oportunidad de poder compartir aquí. Qué perfecto. Mira, Morris, quería platicarte. Este podcast de Conecta con Humphrey inició con la necesidad o con las ganas de querer crear mucho contenido de valor para que la gente que nos escuche pues, pueda aprender ciertas cosas, ¿no? Te voy a platicar un poquito de mi situación para que entres en contexto y me puedas dar algunos consejos que me puedan ayudar a mí y a mi audiencia, a mis clientes, ¿no? Yo vivo en Estados Unidos desde hace 20 y tantos años. ¿Okay? Me dedico a temas de tecnología. Sin embargo, yo llegué a Estados Unidos sin estudios, ¿okay? Ni siquiera la preparatoria terminé. Sin embargo, pues me di cuenta después de algunos años que emprender era una mejor opción para mí que tener un empleo normal. Y la verdad es que yo no tengo mucha experiencia en el tema de finanzas. Y hay una situación con mis clientes muy parecida. No todos, obviamente tengo clientes de todos. La mayoría de mis clientes son agentes de seguros, ya que tengo un CRM. Desarrollamos un CRM para agencias de seguros. Y la mayoría, y muchos de ellos sí están bien estudiados y saben mucho de finanzas, pero también una gran mayoría realmente son negocios pequeños que igual que yo fueron inmigrantes y les gustó mucho esa industria y poco a poco fueron creciendo, pero son negocios familiares pequeños, ¿no? Entonces, me gustaría que habláramos de ese tipo de situaciones, ¿no? Negocios familiares y básicos, ¿no? En tu conferencia escuché que es bien importante el que tenemos que aprender de finanzas y no dejárselo solo a los contadores. Creo que es un error muy común en mi situación. Entonces, quería hablar de eso, ¿no? ¿Qué consejos nos puedes dar a los negocios familiares y pequeños para poder tener una mejor... El negocio familiar tiene un reto muy interesante, ¿verdad? Tiene el componente de la familia y la primera invitación que yo le haría a la gente es, si tienes un negocio familiar, es importante que a la par de su crecimiento vaya un alto grado de institucionalización, ¿verdad? Que en un inicio se puede ver tan básico como separar las cosas que son de la empresa con las cosas que son de la familia, separar las finanzas personales, separar las finanzas del negocio, o sea, cosas tan básicas, pero que conforme vayas creciendo el negocio, cada vez se va a hacer más difícil poder poner las reglas claras. En un negocio familiar siempre desde el inicio tenemos que empezar a hacer estas distinciones. Yo ahí en la conferencia les ponía los diferentes círculos, qué vive en el negocio, qué vive en la propiedad del negocio, qué vive en la familia. O sea, son cosas diferentes que es bien importante irlas definiendo desde el inicio. Ni se diga si estamos involucrando otros familiares en el negocio, que los hijos, las hijas, que los primos, que si es un negocio con tíos. O sea, es importante ir definiendo bien las reglas, porque lo que me ha tocado ver mucho es que no se definen las reglas y se tratan de definir cuando las cosas ya están mal. Ese es un típico error de negocios familiares, querer poner la casa en orden cuando la casa está en llamas. Pues muy difícilmente y desgraciadamente hay casos que por el negocio, que por problemas de negocio la familia se termina viendo afectada. Pues qué triste, ¿verdad? Uno empieza un patrimonio con el objetivo de pues querer que haya unidad familiar y querer que haya una fuente de ingreso y de patrimonio para la gente, para su familia. Imagínate que tu negocio sea la causa de problemas donde mismo. Claro. A ver, pues te estás dando un tiro en el pie, ¿no? Claro. Entonces, el negocio va a ser una fuente
de riqueza para la familia siempre y cuando, y no nada más financiera, riqueza en general de valores, de prosperidad y también de tiempo con la misma familia, siempre y cuando se jueguen bajo ciertos parámetros y ciertos estándares que desde el principio hay que definirlos. Reglas de entrada a trabajar, reglas de compensación, reglas de posiciones en los familiares en el negocio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero es importante que vayamos definiendo esto. Y en el tema de la educación financiera para este segmento de empresas, pues es fundamental. Ahorita les dije que en el grado de institucionalización hay una parte importante, ¿verdad? Que es empezar a separar mi lana de la lana del negocio. Claro. Porque típico, cuando el negocio le empieza a ir bien, pues hay despilfarre, ¿no? Y empiezas a sacar y a sacar y a sacar y a sacar dinero. Entonces, ¿qué sucede? Que el negocio se queda sin dinero para crecer. Claro. Y cuando nos va mal, no hay dinero para la familia. Entonces, tener ese cruce, tener las finanzas juntas es un grave error, ¿no? Entonces, creo que por ahí puede ir empezando la gente para irse empapando. Claro. Algo que me pareció bien interesante es como mencionabas, cómo típicamente nos hacemos de personal y que lo hacemos de repente mal. Y nos diste un ejemplo de cómo lo hacemos, sí, claro, y cómo lo debemos hacer. No sé si puedas platicar un poquito de eso porque me parece muy interesante. Sí, la empresa familiar y pequeña, mediana empresa en general, pues carecen de procesos adecuados de reclutamiento, de objetivos dentro del negocio. Y lo que sucede normalmente es ¿a quién tengo a la mano? ¿No? ¿Quién ha estado trabajando conmigo todo este tiempo? A ver, no los estoy menospreciando. Claro. Es gente valiosa y es gente que te ha llevado a donde estás. No necesariamente es la gente que te va a ayudar a donde quieres estar, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacemos es, bueno, a ver, ¿a quién tenemos a la mano? ¿Quién está disponible? ¿Quién quiere trabajar? ¿Cuánto cuestas? ¿No? ¿Cuánto más o menos estaría gastando en tu posición? ¿Qué sabes hacer? Y listo. Después de haber cuadrado eso, bueno, ¿a dónde quiero ir como negocio? Claro. Es decir, adapto mis objetivos a mi realidad. Claro. Cuando en realidad debería ser al revés. Claro. ¿A qué le estoy tirando? ¿Qué gente necesito para llegar ahí? Porque claramente es que no lo podemos hacer todos, aunque nos encanta tratar de hacerlo todo. No. ¿Qué gente necesito? Perdón, ¿qué perfil de gente necesito? ¿Cuánto cuesta ese tipo de gente? Y ahora sí, vayamos a salir a la gente. Entonces, es un poco del proceso que normalmente parte también de la institucionalización que hablamos, pero que se necesita en la parte de reclutamiento. Claro. ¿Qué consejos nos das si ya la regamos? O sea, no empezamos con el pie derecho, como dices, no se formalizó eso y ya hay que arreglar ciertas situaciones, ¿no? Ya estás, como decías, ¿no? De repente ya quieres arreglar las cosas cuando las cosas están mal. Uh-huh. ¿Qué recomiendas hacer para que las cosas empiecen a funcionar mejor? Estás hablando de la empresa, de la empresa familiar, sí. Sí, o sea, de las reglas claras, ¿no? Híjola, pues va a ser un poco doloroso este proceso, pero bueno, es mejor que nada, ¿verdad? Es mejor que nada. Yo les digo que se debería de hacer desde antes porque les va a ahorrar muchos problemas. Claro. Después va a ser tardado, va a ser doloroso y quizás vaya a haber ciertas fricciones, ¿verdad? O ciertas fracturas dentro de las relaciones. ¿Por qué? Porque no se dejaron claras las cosas. No, pues resulta que mi hermano está haciendo tales cosas y yo estoy haciendo otras y él esperaba tanto de mí y pues mira, él está ganando tanta lana y mira, ellos, típica, ya se fueron de viaje 2 veces, yo no me he ido de viaje ninguna, mira, ellos ya cambiaron carros, yo no. Bueno, no se dejaron las reglas claras, ¿verdad? Entonces, claro, bueno, no hay de otra, ¿verdad? O sea, vamos a tener que llevar un proceso. Es importante que las 2 partes o las 3 o las cantidad de partes que estén, pues formen parte del proceso y no se vea algo como impositivo. Creo que eso es importante también a la hora de hacer un proceso como estos y generar un buen proceso de sucesión. Creo que eso también es bien importante al momento de pasar responsabilidades, de pasar la batuta a las siguientes generaciones. Y no se debe menospreciar. O sea, mucha gente luego cree, no, mi hijo va a tomar el negocio. Imagínate que es de una sola familia, mi hijo, la próxima generación va a tomar el negocio. Bueno, no es como que de la noche a la mañana lo va a agarrar y listo. Claro. O sea, hay un proceso que se debe de seguir, que se vaya empapando de las diferentes áreas del negocio, que tenga cierto nivel de estudios, que tenga cierta experiencia. O sea, es importante ir preparando, ¿no? Porque
Y esto también hacia la demás gente del negocio. Las empresas familiares es bien difícil que tengan buena gente, gente capacitada, gente chingona en los negocios. ¿Por qué? Porque normalmente son poco atractivos. ¿Y por qué son poco atractivos? Porque hay poco crecimiento, porque yo ya sé que van a meter al hijo o la hija y me va a ganar el puesto, yo ya voy a dejar de crecer, nunca voy a llegar a tener tal posición. Y por eso las empresas familiares batallan mucho. Entonces, todo esto que te estoy diciendo ayuda a dejar las reglas claras y que sea bueno para todos. Claro. Ok, y bueno, y en el aspecto ese de que yo sí veo que muchos negocios, no todos, de repente sí le dejan mucho el tema de las finanzas al contador, ¿no? ¿Ahí qué recomendación nos dan? ¿Cómo podemos empezar a decir, ok, ya, vamos a tomar las riendas de las finanzas de nuestros negocios? No está mal dejarle el reporteo y los asientos de diario y los registros contables al contador. Pues es su jale, ¿verdad? Claro, claro. Lo que no le hay que dejarle al contador es el análisis de esta información. O sea, ¿cómo puede empezar la gente? Pídale el lunes o pídale el siguiente día, mañana o hoy mismo, escríbale a su contador y dile, mándeme los reportes financieros, los estados financieros del negocio. Quiero ver el flujo, específicamente el flujo efectivo y el estado de resultados. Que te los genere. ¿Cuál estado de resultados? Del negocio, de la sucursal, del proyecto, entre más carnita pidas, más información, más datos vas a tener tú que vas a convertir en información y eso te va a ayudar a tomar decisiones. Entonces, ahora sí que las finanzas es información nada más. Lo que tú hagas con ellos es lo que importa. Entonces, a eso me refiero con no dejarle las cosas al contador. El contador no es el negocio de él, ¿verdad? Claro. Él no va a generar estrategias, él no conoce el negocio, él nada más hace los registros. Él sabe cuándo se factura, sabe cuándo se cobra, sabe cuándo se gasta. No sabe si hay que abrir un nuevo almacén, no sabe si hay que sacar un nuevo producto, no sabe si hay que bajarle el precio o subírselo. Eso lo sabes tú. Claro. Pero la información te la da las finanzas. Claro. Y bueno, para empezar a entender mejor las finanzas y cómo funciona todo, ¿qué nos recomiendas? O sea, ¿algún podcast? ¿Algún libro? Pueden aventarse Dimes y Billetes. Ahí tenemos temas de todo. Finanzas personales, inversiones, pero también muchos de finanzas de negocios. Hay un episodio buenísimo que se los recomiendo. Métanse a mi podcast, Dimes y Billetes. Lo pueden escuchar en YouTube o en cualquier plataforma de audio. Y se llama Cómo controlar el flujo de efectivo en el negocio. Okay. Híjole, es un episodio buenísimo. Buenísimo. Para empezarnos a adentrar a la lectura de estados financieros básicos. Y cómo se ve aplicado, y creo que hicimos el ejemplo de una taquería. Cómo una taquería puede mejorar el flujo efectivo viéndolo de una forma bien aterrizada. Se lo recomiendo. Desde el podcast estoy por sacar un libro también de finanzas empresariales porque, justo lo decía, no se me hace que haya un contenido así para los emprendedores, para la pequeña y mediana empresa, salvo los libros grandes académicos, ¿verdad? Corporate Finance, ¿verdad? En donde te enseñan a levantar capital y sacar acciones a bolsa, etcétera. Pues no, ¿verdad? Eso no le sirve al empresario común y corriente. Claro. Oye, me tengo una pregunta, que a lo mejor un poquito fuera de contexto, pero ¿cuándo fue que tú, bueno, yo sé que tienes una carrera de finanzas y te gusta mucho eso, pero ¿cuándo fue que decidiste tú a crear contenido, a hacer conferencias y cómo nació eso? Ha ido evolucionando, ¿verdad? No es como que yo al principio me decía, quiero dar conferencias. Yo al principio venía de consultoría, ¿no? Y luego me decidí a hacer redes sociales. Mi hermano Farid, él había empezado hace un año antes en redes y él siempre me decía, güey, te tienes que meter a redes. Lo que haces en presencial lo tienes que hacer en virtual. Yo como que estuve un año ahí medio valiendo madre. Pero luego fueron varias cosas sucediendo que me fueron validando que debería de entrar a redes. La gente le gustaba las explicaciones que yo daba en la consultoría. La gente recurría mucho a mí. Entonces dije, madres, oye, creo que tengo algo. Y las cosas no las vas a tener claras el día 1, ¿verdad? Y claro, eso también se lo digo a los emprendedores, que hay veces ponemos como referencia a gente que lleva 10, 15, 20 años en su negocio y si te comparas con ellos, pues la realidad no va a ser la misma. Entonces no tengas miedo a tener todas las cosas claras desde el día 1, pero sí estate atento a lo que suceda allá afuera y cómo reaccionas a ello. Me acuerdo, unos meses después de haber empezado, me hablaron a la tele y dije, a la madre, no sabía que en la tele les gustaba esto. Y pues bueno, vamos a la tele y a ver qué pasa. Y luego me invitaron a dar una gira de conferencias y dije, a la madre, oye, pues sí es cierto, oye, pues si lo hablo en redes, me explico. Entonces,
está bien no siempre tener todas las cosas claras. Claro. Y que la vida te vaya sorprendiendo y te vaya migrando por diferentes caminos. Eso sí, necesitas una capacidad muy, muy buena de adaptación. No tenía una conferencia cuando me invitaron a la conferencia, pero yo dije, pues sí la doy y la genero de aquí al viernes, ¿verdad? No pasa nada. Cuando fui la primera vez a la tele, no tenía todo listo ahora para ir a la tele, pero bueno, pues te armas ahí tus guioncitos y vas, ¿verdad? Claro. Capacidad de adaptarse, ¿verdad? Eso es fundamental. Claro. Sé que eres muy workaholic, trabajas todo el tiempo. Digo, me doy cuenta ahora que he estado contigo, pero también había escuchado eso en un podcast que grabaste. ¿Qué es lo que a ti, de todo lo que haces, qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te apasiona? ¿Las conferencias? Fíjate que hacer contenido en redes es bonito, pero la barrera la cuarta barrera hay veces complicado porque no estás teniendo una retroalimentación inmediata, ¿verdad? Claro. O sea, pues, tienes ahí los comentarios y todo, pero bueno, pues, ¿qué es un comentario? ¿Va? Puede ser un bot. De lo que más me apasiona es, por ejemplo, lo que vivimos aquí en este evento acá en Tijuana, el sentir a la gente cerca, que te platique en su caso, cómo les ha ayudado, cómo les ha aportado, el verlos interesados, te digo, o sea, ver este tipo de cosas así, la gente un sábado al mediodía, con un calor, güey, brutal, no había asientos para todos, había raza parada. Y que estén ahí escuchando, dices, madres, o sea, creo que... Y desvelados además, porque terminó tarde. Sí, claro. Antes, ¿no? Sí. Y ahí los ves y ahí están y dices, madres, güey, pues sí, esto que hacemos agrega valor y eso es lo que... Obviamente algo está haciendo muy bien. Pues sí, ¿no? La gente no te dejaba ir. Sí, algo supongo. Está muy interesante. Mira, nada más te quería platicar algo, ya se me está acabando el tiempo. Hay algo que a mí... La primera vez que yo escuché una conferencia tuya fue una conferencia virtual que hiciste durante la pandemia. No me acuerdo cómo se llamaba. 4X. No me acuerdo cómo se llamaba. La hizo Tito Galvez. ¿Te acuerdas? Ah, sí, cómo no. Estuvo buena esa. Esa fue la primera vez. Hace años ya. Que yo escuché, que yo conocí de ti. De ahí te empecé a seguir. Y hay algo que tú dijiste cuando terminaste tu conferencia, que decías, no te quedes con nada, algo así, ¿no? Sí, todas las conferencias las terminan igual. Y la verdad es que cuando yo escuché eso, o sea, al principio como que no entendí. Porque creo que dijiste sin contexto o algo así, como que no te quedes con nada y me quedas así como sí, la gente se asusta y se caray, o sea, que tiro todo lo que... ¿Qué rollo? Ya cuando explicaste que el que tenemos que compartir y que nada sirve no sé, conocer algo y no compartirlo, se me quedó muy grabado, muy grabado. Y parte de lo que yo estoy haciendo hoy día y parte de yo querer hacer conferencias y hacer este tipo de cosas, viene de ahí. Ya. Así que la verdad es que eso se me quedó muy grabado y te admiro mucho, creo que estás haciendo un excelente trabajo. Muchas gracias. Me gusta mucho tu contenido. Y bueno, ya antes de irnos me gustaría hacerte una pregunta. Yo sé que eres muy joven todavía, no sé qué edad tienes, como 30, Normalmente no no sé, lo 20 y tantos, no pasa nada, los que tengas. Si tú tuvieras la oportunidad de ir 10 años atrás y darte un consejo a ti mismo, a tus 18 años, no sé, pero ya teniendo la experiencia que tienes ahorita, ¿qué consejo te darías? La consistencia es la clave, güey. La consistencia es la clave. Muchas veces en la vida como que te puedes frustrar o te puedes, por no ver resultados de forma inmediata, pero yo me repetiría a mí mismo, güey, la constancia es la clave, güey. El ser consistente, el no fallarle todos los días, el siempre estar ahí, y obviamente con una cultura de mejora continua todos los días. Pero lo has hecho. Pero lo has hecho. O sea, sí, algo no que ha sido fácil, porque no es fácil, güey. Ok. O sea, que lo haya hecho no significa que no necesitaba recordármelo varias veces. Aprendes a golpes. Es lo más difícil de hacer en la vida, güey, ser constante. Claro. Porque el ser humano es un ente de emociones y de que hay veces nos lleva a sentirnos bien y hay veces nos lleva a sentirnos mal y hay veces motivados y hay veces desmotivados. Pero el que todos los días le estemos dando eso para mí es fundamental. El recordarlo todos los días. No sé si era específicamente lo que querías. Igual y querías escuchar algo que como que no hice o que... No, o sea, que simplemente el saber qué consejo te hubieras dado. Por decir, no sé, mi consejo que yo me hubiera dado si yo tuviera la oportunidad es decir, no sé, no te desanimes, o sea, síguele, porque de repente tú sabes, el ser emprendedor, de repente tienes altas y bajas, sí. De repente pasas por muchas situaciones. ¿Sabes qué? También he logrado aprender en estos últimos años, como toda la vida nos la pasamos huyendo
de las crisis o de los ratos malos, en cualquier aspecto de nuestra vida, como que siempre vamos temerosos, ¿no? de ello. Y con el tiempo me he dado cuenta que esos momentos son oro molido ¿para qué? Para cambiar de jale si no estás a gusto. Claro. Para empezar una nueva vida si no estabas a gusto. Para N cantidad de cosas, ¿verdad? Para solucionar las cosas que debías cambiar. Hay una frase buenísima que dice: las crisis nos ayudan a hacer los cambios que eran necesarios, pero dejábamos para después. Porque ahí vamos, nada más. Ahí vamos. Entonces, como perderle el miedo a las crisis y verlas mejor como, digo, ya es que escucha muy cliché, pero en realidad como bienvenidas sean las crisis. Así es. Porque sé que voy a poder canalizar mi energía, mis emociones, mis pensamientos en salir adelante, y como dicen, lo que no mata te fortalece. Y aprender mucho, ¿no? Sí, claro. Pues bueno, se nos acaba el tiempo. Moris, estoy muy agradecido. Me encantó el episodio. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, no olviden en comentar. Gracias a ti. Qué gusto estar compartiendo.